Buenas tardes, doctor Rodolfo. De antemano, agradecer la invitación a este espacio académico, a usted y al equipo de Galenos Online, también al equipo técnico, porque sin el trabajo de ellos no pudiésemos estar en este momento sintonizados con todos los colegas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de la plataforma de Galenos Online. He decidido traer esta ponencia de responsabilidad profesional en odontología, sin duda alguna, porque es un tema de relevancia e importancia en el gremio odontológico, porque además es un tema que genera controversia, máxime cuando solamente hace pocas semanas nos encontramos con una situación mediática en redes sociales donde una exmodelo tuvo una falla en su tratamiento odontológico y a raíz de ello se comenzaron a generar una serie de especulaciones, comentarios, algunos de ellos argumentados y otros sin duda alguna con vacíos jurídicos totales. Entonces es importante mediante este tipo de conferencias darle los elementos y las herramientas necesarias a todos los colegas para que si en algún momento se encuentran en un proceso disciplinario, civil, penal, en los casos más relevantes, o administrativos si son funcionarios públicos, sepan cómo llevar a cabo este tipo de situaciones. Ahora bien, no podemos hablar de responsabilidad profesional en odontología si no conocemos los antecedentes históricos, y para ello, porque muchos creerían que el concepto de responsabilidad profesional es un concepto nuevo. No, cuando revisamos la literatura nos encontramos con civilizaciones en la época antigua en donde se logra entrever en los compendios jurídicos, por ejemplo en el caso de la civilización romana, que ya decidían y determinaban qué hacer con el galeno que llegase a tener una mala praxis y en esa mala praxis se llegase a presentar o que se diera la muerte de un ciudadano o la amputación o la degradación funcional de uno de sus órganos, o en el caso de los esclavos que no gozaban de derechos porque ni siquiera eran determinados como personas, también se presentase la muerte en ellos. En el primer escenario, si se daba la muerte de los ciudadanos, pues el galeno tendría entonces que resarcir o con su vida o con la amputación de algunos de sus manos, y si se daba en el caso de los esclavos, pues sencillamente tendrían que realizar el pago en especie con otro esclavo al amo, o también a través del dinero, para de esa manera entonces desde un pecunio lograr resarcir la responsabilidad por su mal actuar. No solamente encontramos en el Digesto, que es el compendio jurídico que se da a partir del año 532 en Roma, toda esta situación, sino también en otros escenarios como por ejemplo el Código de Hammurabi en 1726 a.C., que también nos trae palabras más, palabras menos, la misma situación. Ahora bien, más allá de la responsabilidad civil, que tiene dos categorías, una contractual, derivada del contrato cuando hay un incumplimiento por el mismo o cuando se presenta un hecho dañoso, culposo, también nos encontramos con la responsabilidad civil extracontractual, cuando nosotros estamos generándole un daño a un tercero. Esto sin duda tiene su aspecto normativo en el Código Civil. Si nosotros queremos ver dónde está todo el sustento jurídico, en el primer caso, que es la responsabilidad civil contractual, debemos de ir a los artículos 1602 del Código Civil y siguientes, y en el caso de la responsabilidad civil extracontractual, en el artículo 2341 y siguientes. Pero la jurisprudencia y las sentencias en la actualidad han venido desarrollando un concepto nuevo, un concepto especial, que trata acerca de la responsabilidad médica. Y en ese concepto nuevo, por analogía, han venido desarrollando todo lo que tiene que ver con la responsabilidad profesional en odontología. Sin embargo, aquí nosotros, cuando hacemos nuevamente el análisis, nos damos cuenta que hay unas lagunas jurídicas
Y estas lagunas jurídicas se presentan teniendo en cuenta que existen diferencias entre el acto médico y el acto odontológico. Y aunque se vienen desarrollando o tratando de la misma forma, hay que sin duda generar toda una estructura normativa para poder que en el momento en que un juez civil vaya a tratar el tema de responsabilidad, pudiésemos nosotros entonces tener una normativa especial y con base en ello poder justipreciar y emitir una sentencia o una decisión. Con respecto a la foto que tenemos en este momento proyectada, quiero hacer hincapié en lo siguiente. No tengo nada en contra de las restauraciones que se realizan con las carillas en resina directa, con lentes cerámicos o con carillas cerámicas, siempre y cuando la condición clínica del paciente lo permita. Y es que no podemos estandarizar procedimientos clínicos a todos los pacientes. Por eso es que nosotros desde el Código de Ética Odontológico, la Ley 35 de 1989 y su decreto reglamentario 491 de 1990, determina cómo debe ser nuestro ejercicio odontológico con una función social, con una responsabilidad hacia la sociedad y también con una relación con nuestros colegas. Y en ese sentido tenemos nosotros que estar contextualizados, tener unas competencias académicas desarrolladas y con base en las condiciones clínicas de los pacientes, determinar planes de tratamiento, diagnósticos que sean acertados y planes de tratamiento que realmente vayan a ser un éxito. Porque o si no, no estaríamos midiendo nosotros los riesgos previsibles que nos estarían dando el conocimiento y finalmente estaríamos llegando a un fracaso. En ese sentido, entonces, hay que recordarle a los colegas que hay cosas muy mínimas que a veces en la práctica cotidiana nos olvidamos y que puede ser finalmente el aspecto con esa delgada línea que nosotros constantemente estamos en el quehacer, nos puede llevar a estar inmersos en esos procesos disciplinarios, civiles o penales, o finalmente a tener un salvaguarda para no estar inmersos en estos procesos. ¿Cómo era la relación odontólogo-paciente hace 20 años? Era una relación paterno-filial en donde el paciente nos veía a nosotros como un padre sabio que siempre estaba velando por la salud de los enfermos y nosotros veíamos cómo el paciente confiaba plenamente en todas y cada una de las decisiones nuestras, sin refutarnos absolutamente nada. Y teníamos todo un tiempo para poder dedicarle al ejercicio práctico, a la consulta de ese paciente y poder llevar a cabo todos los procedimientos odontológicos. Sin embargo, hoy día la realidad es que nosotros estamos inmersos, más que todo es un tema de una relación mercantil, de una relación contractual, donde el paciente nos ve a nosotros como un proveedor de un servicio, como un vendedor de salud, donde vamos a tener nosotros también que venderles dispositivos para la boca y nosotros vemos cómo este paciente, de acuerdo a las tecnologías de información y comunicación y todo el mundo globalizado en el conocimiento, ya llega muy dateado al consultorio y finalmente en otros escenarios, incluso paciente que quiere o cree tener la razón ciegamente. Y entonces nos entra a refutar, no se deja orientar y termina consiguiendo de pronto algún colega que dejándose llevar por esa expectativa que el paciente tiene, le realiza un procedimiento que no está indicado en él. Por eso es importante conocer, sentarnos a dialogar con el paciente desde la primera oportunidad de atención de servicio. ¿Cuál es la motivación por la cual el paciente está llegando al consultorio? ¿Cuál es la expectativa que él tiene con respecto a su tratamiento odontológico? Y dentro de las más frecuentes que tenemos nosotros en la odontología está o porque se ha presentado un dolor o una molestia crónica por la falta o disminución de la función odontológica, una urgencia, una fractura, es de las más comunes que se presentan, por parámetros estéticos o estereotipos sociales estéticos que los respeto mucho, pero que finalmente hay que entrar a determinar para mí qué sería lo realmente estético. En el caso particular es todo procedimiento que pasa sin ser visible, no como lo veíamos en la anterior fotografía, estos diseños, color blanco, algunos lo denominan chicles o dientes chicles, que bueno,
Finalmente, eso es lo que quiere el paciente, ese es el estereotipo social que hoy en día tenemos, pero que en lo particular, aunque respeto esa posición, para mí no sería un tema estético. Ahora, viene también otro factor o otra expectativa con la cual el paciente asiste a nuestro consultorio, y es una segunda opinión. Y en esto quiero que realmente todos nos demos cuenta que desde la Ley 35 de 1989, que nos regula las relaciones con nuestros colegas, desde la principialística de esa ley hasta el último artículo nos dice a nosotros cómo debe ser la relación con el paciente y con el colega. Entonces yo puedo emitir una segunda opinión o una opinión clínica de la realidad del paciente, valiéndome de todos los elementos diagnósticos, de las radiografías que sean necesarias para poder decirle al paciente cuál es su condición y con base en ello, o llegar a plantearle un tratamiento ideal u otras actividades u otros planes de tratamiento reales, sin desmejorar, porque la calidad no se desmejora, sin desmejorar la calidad, pero que sea también una opción para el paciente sin tener que señalar lo que hizo o dejó de hacer el colega. ¿Y por qué se los digo y por qué recalco esta parte? Porque primero estaríamos en una responsabilidad frente a la parte disciplinaria, no podemos ejercer nosotros ninguna opinión en contra del colega, uno, y dos, porque no conocemos cuáles fueron las situaciones, cómo se generó el procedimiento que nuestro colega le realizó a este paciente, y mal haríamos nosotros, solamente con el ánimo de que el paciente inicie el tratamiento con nosotros, hablar de aquello que desconocemos. Un tratamiento anterior no cumplido es otra de las expectativas con las cuales llegan, y finalmente para mejorar su estatus social. Desde el momento en que llega el paciente hasta el momento en que termina y mucho más allá, estamos realizando nosotros actos odontológicos. ¿Cuáles son estos actos odontológicos? Son todos aquellos procedimientos en procura de la atención de este paciente. Desde el inicio, con el diligenciamiento oportuno y adecuado de la historia clínica, hasta las citas de los controles después de haber terminado un tratamiento. Y también es importante que nosotros generemos conciencia que el paciente, cuando se le entrega su tratamiento, se le entrega, digamos, una prótesis fija, no debemos dejarlo al libre albedrío sin generar ningún tipo de control. ¿Por qué razón? Porque si no hacemos citas de controles, este paciente puede llegar a tener una enfermedad periodontal, puede haber una falla dentro del diseño que hicimos, y si no nos damos cuenta, pues estaríamos nosotros pecando por omisión y estar también inmersos en un problema de responsabilidad. Además, que la estrategia, si lo queremos ver como fidelización del paciente, está en tenerlo constantemente dentro del consultorio para, si de pronto se llega a presentar alguna otra situación, poder nosotros también actuar como debe ser. Los actos odontológicos se dividen en tres: unos actos odontológicos fundamentales que son propios de nosotros, que no podemos delegar. Por ejemplo, la historia clínica, esta no puede ser diligenciada por la auxiliar, tiene que ser diligenciada por nosotros como profesional. El consentimiento informado, como lo vamos a ver más adelante, no es un mero formalismo. El consentimiento informado es un documento médico-legal en el cual nosotros tenemos que explicarle absolutamente todo al paciente, bien sea con gráficos, con biomodelos, y poder aclarar las dudas. Por lo tanto, eso está en cabeza, o la carga está en el profesional que está diligenciando, que está realizando en ese momento el procedimiento. Los actos odontológicos auxiliares. Un acto odontológico auxiliar podría ser cuando la fase higiénica del plan de tratamiento de ese paciente la hace la higienista oral, pero no porque sea un acto odontológico auxiliar nos deja a nosotros por fuera sin estar actuando como veedores de lo que el auxiliar está haciendo, porque finalmente, si se llegase a presentar algún error por parte de ella, nosotros también seríamos responsables por ese hecho ajeno, entendiéndose que la responsabilidad de esa prestación del servicio con ese paciente está en cabeza nuestra. Los actos profesionales compartidos con el profesional auxiliar, con el personal de laboratorio, y situaciones de remisión y contrarremisión. Muchos creerían que la responsabilidad profesional solamente está en el equipo clínico, y no, existe responsabilidad solidaria, incluso llegado el momento de presentarse una demanda, con el profesional que está en el laboratorio dental.
Me explico. Si nosotros realizamos una preparación para una corona y la línea de terminación o la angulación que hicimos de esa preparación no está acorde con lo que dice la teoría del deber ser, de cómo tiene que actuar el odontólogo frente a ese procedimiento, y el laboratorista encuentra esa falla y hace caso omiso y no devuelve ese modelo, también estaría en ese momento inmerso en una responsabilidad solidaria. Es más, yo les aconsejo a los mecánicos dentales que devuelvan el trabajo, que hasta que no esté bien hecho, no ellos lo terminen, porque si se llega a presentar el fracaso, ellos también son responsables, pero también que comiencen a generar backup de toda la información con estos casos clínicos para que sirva de soporte, de sustento, de elemento probatorio para poder presentarle al juez, llegado el caso en que nos llamen a nosotros dentro de un proceso. ¿Cuáles son los documentos de obligatorio cumplimiento? Y cuando estamos en la función que he estado como auditor, pues uno se encuentra constantemente con colegas que no diligencian la historia clínica como debe ser. Y aquí nuevamente hago un paréntesis. El problema muchas veces no está en cabeza del odontólogo, porque en la consulta particular rara vez encontramos este tipo de situaciones. El problema está en la dinámica y en el sistema actual de cómo está contratado el odontólogo. En una IPS con 15 minutos, muchas veces nuestros colegas no pueden, no tienen el tiempo para llevar a cabo el diligenciamiento de la historia clínica como debe ser, como está establecido en la resolución 1995 de 1999. Y también cuando tenemos clínicas de alto consumo donde tu agenda tiene 20 pacientes de tratamiento y 20 valoraciones, pues humanamente no es posible llevar a cabo como debe ser desde la racionalidad científica el diligenciamiento en la evolución de la historia clínica. Y es que nosotros tenemos que entender que este documento es un documento exigible por el juez en el momento para entrar a determinar la trazabilidad del daño que se haya generado, de cómo fue la atención odontológica en su momento, y finalmente es un documento en conjunto con el consentimiento informado que serían para nosotros nuestra forma de podernos defender. Si no hemos diligenciado la historia clínica con el parámetro de secuencialidad, como lo vamos a ver en uno de los casos clínicos más adelante, en donde no escribimos cuándo fue hecho el procedimiento, por quién fue hecho, cuál es el tipo de procedimiento realizado, cuál es el material o el insumo utilizado, pues estaremos dando pie para realmente estar ante un error odontológico y ante una mala práctica. La disponibilidad, no podemos nosotros dejar de hacer la historia clínica teniendo en cuenta que por ley existen momentos mediante los cuales nos la van a exigir, y la oportunidad, pues que siempre realmente nosotros evolucionemos mejor en el momento de realizar el procedimiento. Y debe ir la firma del profesional y debe ir la firma del paciente, no la firma solamente del profesional con su sello, sino que tiene que estar la determinación del paciente de lo que ahí está escrito realmente se realizó. Con respecto al consentimiento informado, necesitamos generar una cultura del consentimiento informado. La gente no lo está haciendo, no ponen al paciente a firmar o sencillamente le entregan el documento en el momento exacto que vamos a realizar el procedimiento. Y a nosotros nos exigen que tenemos que entregar este consentimiento con anterioridad, que nos tenemos que sentar con el paciente para aclarar sus dudas, pero no solamente aclarar las dudas que están en el consentimiento informado, sino dejarlos escrito en la evolución. Ejemplo, si llegado el caso estamos en un proceso y el juez pide el consentimiento informado y está firmado por ambas partes, una de las preguntas dentro del interrogatorio que se le haría al paciente es: señor, usted se le explicó todo, le dijeron cuáles iban a ser los riesgos, cuáles serían las posibles complicaciones, y la más común de las respuestas por parte de los pacientes es: no, él sí me dijo algo, pero yo no entendí. Entonces, por eso es que no solamente está el firmar el consentimiento informado, sino escribir cuáles fueron las dudas que se le aclararon al paciente en la evolución de la historia clínica. De tal suerte que si eso llega a pasar, nosotros sacamos la evolución de la historia clínica y le decimos: un momento, señor, pero es que a usted se le explicó esto, se le aclararon estas dudas, y ese documento es prueba sumaria para decirle a usted que lo que está diciendo es una falacia, es una mentira.
Garantizar que el consentimiento informado sea un acto profesional en comunicación constante con el paciente. Y aquí también debemos de tener en cuenta que en el caso de los menores o de los incapaces, ellos no están autorizados para firmar el consentimiento informado. El consentimiento informado en ese momento debe ser firmado por el padre o el representante legal o tutor que haya sido designado. Y con base en esa firma entonces y ese acompañamiento, nosotros poder hacer el procedimiento al cual vayamos a dar lugar ese día o en esa cita. Doctor, ¿puedo llamar al papá por teléfono a decirle voy a realizarle a su hijo una extracción? No. ¿Puedo autorizar a otra persona? Tampoco. Realmente tiene que existir el acompañamiento del representante legal. Hay que garantizar que el consentimiento sea entendido por las partes, por el menor, por sus padres, y que sea consentido por el paciente, para que realmente ese consentimiento vaya de la mano con la manifestación de la voluntad del paciente para que se realice el procedimiento. Y garantizar mecanismos para verificar el cumplimiento de este consentimiento informado, no que termine siendo un documento más de los cuales muchas veces ni siquiera diligenciamos. Ahora bien, la responsabilidad odontológica es entendida como la obligación que tiene el odontoestomatólogo de reparar, de responder, de resarcir los daños que se hayan producido a todos los pacientes, como consecuencia de actos u omisiones voluntarias o involuntarias cometidos durante el ejercicio de la odontología. ¿Cuáles son los requisitos que determinan la existencia de responsabilidad en odontología? Primero, la existencia de obligación. Segundo, la existencia de un daño. Tercero, la existencia de una falta profesional cuando nosotros estamos faltando a la les artis, al deber actuar del ejercicio profesional, y la relación de causalidad entre la falta y el daño. O sea, tienen que darse estos 4 requisitos, ninguno puede faltar porque si no, no estaríamos inmersos en un proceso de responsabilidad profesional. ¿Qué significa la existencia de la obligación? Desde el momento en que el paciente asiste a la consulta, nosotros tenemos con él un contrato, aunque sea verbal, un contrato por la prestación de un servicio odontológico. Somos pocos los odontólogos que dentro de nuestro ejercicio profesional contamos con un formato de contrato con nuestros pacientes. Y entonces cuando el paciente asiste al consultorio desde el momento mismo en que de manera verbal él se obliga para con nosotros pagarnos un dinero por el tratamiento que se ha pactado, nosotros también nos obligamos con él para prestarle de manera oportuna las atenciones, para desde el conocimiento tener absolutamente todo lo que respecta a llevar a un éxito ese tratamiento, de contar también con el equipo interdisciplinario, porque hoy en día es fundamental trabajar de la mano con las diferentes especialidades odontológicas, además porque en esas especialidades ellos han desarrollado sus competencias, tienen el aval académico y nosotros podemos entonces con ellos, con el equipo interdisciplinario, trabajar en pro del beneficio del paciente. La existencia de un daño. No se podrá exigir responsabilidad ni habrá que resarcir los daños que no se hayan producido. Y por daño, entonces entendemos varios conceptos. Generación de lesiones. 1. ¿Cuáles son las generaciones de lesiones más comunes en el ejercicio de la odontología? A veces por un lapsus mental estamos trabajando con la pieza de alta y laceramos alguno de los tejidos. Y en ese momento cuando laceramos esos tejidos estamos nosotros inmersos en mirar cómo logramos devolver en ese momento el daño que hemos ocasionado. La aparición de complicaciones. Vamos a realizar nosotros una extracción de un diente y es común que se nos fracture si el estado clínico de ese diente no está el mejor. La corona. Si llega a quedar restos radiculares, nosotros tenemos el deber de realizar la extracción de esos restos radiculares. No porque no se vaya a realizar una rehabilitación en esa zona, podemos nosotros darnos el lujo de dejar los restos radiculares ahí, porque se pueden volver en ese momento hacia adelante cuando pasemos a la fase de rehabilitación en un problema. Y si no generamos nosotros el cambio, si no hacemos realmente lo que es el deber ser extrayendo esos dientes, pues también nos podrían en su momento dado demandar. Ahora, contagio de enfermedades. Doctor,
¿Cómo me doy cuenta yo? Fácil. Nosotros debemos de llenar unos formatos de esterilización. En esos formatos de esterilización tenemos que colocar absolutamente cuánto es el instrumental que nosotros tenemos, cuántos pacientes atendimos en ese día, y cuando uno va a auditar se va a dar cuenta finalmente si estuvo esterilizado o no el instrumental. Doctor Omar, disculpe la interrupción, tenemos unas preguntas que quisiera pasar adelante que se nos comentó de las que están en la plataforma. Me preguntan lo siguiente, la que vaya a en pacientes institucionales, ¿cuál es la responsabilidad de la parte administrativa y la parte profesional que fue lo que usted tocó en este ejemplo? Cuando existe la figura de vinculación laboral, prestación de servicios, y la parte administrativa brinda un software de historia clínica obsoleto. ¿Cuál es la responsabilidad de la parte administrativa y de la parte profesional? Bueno, dentro de lo que vamos a ver más adelante está un concepto denominado responsabilidad directa. Y la responsabilidad no es solamente por el hecho propio que haya realizado el odontólogo frente a un daño que se ocasione, que se genere, sino que por ese mismo vínculo laboral, la entidad, llámese IPS o llámese clínica particular, el dueño, tendría que resarcir también el daño. No pueden sencillamente lavarse las manos y decirnos que toda la responsabilidad es del odontólogo. No, por el contrario, nosotros en ese momento llamamos en garantía a estas instituciones, primero porque tendrían que entrar a determinar si hicieron capacitaciones constantes con este profesional que tienen contratado. 1. 2. Si hacen auditorías a los procedimientos que estos profesionales, o sea, los odontólogos, están realizando en los pacientes. Si no hay ninguno de estos soportes, pues más aún ellos también tendrían en ese momento una responsabilidad directa con respecto al paciente. Ahora, el tema de los elementos y de los insumos que nos tienen que brindar a nosotros los dueños, las clínicas, pues es claro que si hay una falta en el software, si la historia clínica no es acorde con lo determinado por la resolución 1995 del 99, pues estará también en cabeza de la institución prestadora del servicio en mirar cómo se corrige esa parte. Es un caso de un paciente al cual se le desarrolló espino metálico con perforación de intestino y posterior corte de 30 centímetros de líquido. ¿Cuál es la responsabilidad del odontólogo en este caso, sabiendo que este evento ocurrió a la semana de haberse cementado la espina? Ok, existen unos protocolos clínicos de atención y con base en esas guías de atención también nosotros tenemos que llevar a cabo el procedimiento. Ahí tenemos que entrar a mirar la historia clínica, cuál fue la técnica de cementación que se hizo con respecto al núcleo colado que tenía este paciente y finalmente en dónde estuvo el error. Porque ese cuerpo extraño que ingresa al sistema digestivo es causa o ha sido causado, digamos, por una mala técnica en la cementación. Si se hubiera dado el protocolo como es, no tendría por qué haberse dado ese desalojo de este perno intrarradicular. Y obviamente tendrá que responder no solamente por ese momento o en ese momento por todo lo que se pase a nivel de las cirugías, sino también si hay daños a nivel de los órganos hacia, en la medida en que pasa el tiempo, también mirar cuál va a ser la calificación de ese daño. Vamos a hacer una pequeña pausa y todas las personas que nos están escuchando, pues les informamos que vamos a tomar 2 minutitos para hacer una pequeña pausa y continuamos y finalmente terminamos con nuestra sesión de preguntas. Muchísimas gracias. Okay.
Excelente pregunta. A nosotros, los profesionales de odontología, nos exigen que constantemente tengamos nosotros que estar capacitándonos. Y una de las capacitaciones obligadas es en todo el tema de las emergencias y urgencias odontológicas. Máxime, digamos, en este caso, cuando un paciente tiene un problema cardíaco en el consultorio, en la unidad odontológica, nosotros debemos de conocer maniobras de reanimación cardiopulmonar, además de tener un botiquín con insumos que nos permitan atender en ese momento la situación. Pero también tenemos nosotros que garantizarle a nuestros pacientes, y eso está dentro de la normatividad cuando nos van a hacer las visitas de habilitación, que tengamos convenios con clínicas cercanas, que tengamos un servicio de ambulancia para que nos atiendan ese tipo de situaciones prontamente. Si logramos hacer la trazabilidad y encontramos que en ninguno de estos casos el profesional cumplía, pues obviamente va a estar inmerso en una responsabilidad penal en este caso. ¿Listo? Vamos entonces a hablar acerca de la existencia de las faltas profesionales. Las faltas profesionales pueden producirse bien sea por acción u omisión, como lo mirábamos en este momento con la pregunta que nos hacían desde Perú, mediando culpa o negligencia consistente en hacer lo que no se debe haber hecho u omitir lo que se debería haber realizado. Se considera entonces una falta profesional como la torpeza, la imprudencia, la falta de atención, la negligencia o la inobservancia de las reglas del arte y las técnicas de cura. Y dentro de la culpa en odontología, y aquí yo sé que vamos a aclarar de pronto algunas de las inquietudes que tengan nuestros colegas que nos están viendo, está primero la impericia. ¿Cómo se define la impericia? Es la falta de habilidad o pericia en una ciencia o arte en el campo de los servicios de salud. Es la falta de conocimientos o capacidad profesional para realizar un acto médico. Hace poco me preguntaban y me decían, Omar, ¿y qué sucede entonces con aquellos cursos de armonización orofacial en donde se brinda una generación de conocimiento para el colega? Ellos pueden realizar este tipo de procedimientos. Entonces yo hacía el análisis jurídico y determinaba lo siguiente. 1. No existe un aval académico concreto por parte del Ministerio de Educación en su momento con una intensividad en créditos adecuados. 2. La única especialidad, si mi memoria no me falla, que existe en armonización orofacial está en Sao Paulo, Brasil. 3. Tenemos que entrar nosotros a mirar cuando hacemos estudios en el exterior si realmente podemos hacer la convalidación en nuestro país. Y 4. Si llegamos a realizar un procedimiento, digamos una bichectomía, una lipólisis a nivel de la papada, y se llega a complicar y nosotros no tenemos habilitado primero el servicio y 2, no tenemos un aval académico para poder justificar entonces nuestro actuar, podremos estar inmersos por impericia en una responsabilidad profesional. Ahora, la segunda categoría de la culpa en odontología está en la imprudencia. Aquí tenemos todo el desarrollo de competencias, pero es una falta de templanza, de cautela, de prudencia, de buen juicio. Y existe cuando nosotros sometemos a un paciente a un riesgo injustificado que no corresponde realmente a sus condiciones clínico-patológicas. Por ejemplo, un excesivo tratamiento a nivel de ortodoncia, cuando en la medida en que pasan más meses vamos nosotros a afectar en algunas ocasiones la longitud radicular. ¿Por qué lo sometemos al paciente a estar tanto tiempo si finalmente la ortodoncia con él era mínima? Entonces, en ese caso, aunque sea ortodoncista, si el tiempo que determinó no era el adecuado y llevamos por más tiempo su tratamiento, pudiésemos estar vinculados en un acto de responsabilidad profesional por imprudencia. ¿Cuándo actuamos con negligencia? Es un descuido, es una falta de cuidado, es una omisión, es como cuando no se emplean, digamos, los medios más conocidos y disponibles en la prestación del servicio odontológico, es cuando el odontólogo no acata los protocolos de atención, las medidas de cuidado, las higienes, la seguridad, no revisamos la historia clínica. Caso común, y me tocó verlo en su momento, obviamente omito la entidad por ética 1 y 2, porque no puedo hacer
evidente en ninguna parte, en ningún escenario, cuál fue. Un colega que iba a realizar un procedimiento quirúrgico de un paciente que estaba en ese momento con cita para una extracción de un resto radicular a nivel del 34. Esa paciente tenía como antecedente la ingesta de bifosfonatos. Es un paciente que si nosotros no hemos hecho la interconsulta con el médico tratante, si en su momento no se ha dejado de ingerir este medicamento, pues finalmente si hacemos el procedimiento vamos a llevar a una osteonecrosis por negligencia, por no haber revisado la historia clínica cuando ahí estaba consignado ese dato. 1. 2. Cuando el paciente tiene, digamos, problemas cardíacos y con anterioridad nosotros al procedimiento no hacemos profilaxis antibiótico. Entonces, ahí no leímos lo que estaba de las enfermedades del paciente en la anamnesis, en sus condiciones clínicas, pero peor, cuando llegó el paciente, nosotros siempre debemos en el consultorio volver a preguntar. Es mejor pecar por exceso que pecar por defecto. Si tampoco lo hicimos, si se llega a presentar una endocarditis bacteriana en ese caso y el paciente pierde la vida, pues también estaremos nosotros inmersos en una responsabilidad penal. Otro de los elementos para que exista responsabilidad profesional está en esa relación de causalidad entre la falta cometida y el daño. Es claro que nosotros, para poder pagar por ese daño cometido, para estar metido en una responsabilidad civil o en una responsabilidad disciplinaria, tiene que haber una relación cierta, directa y total entre la falta que cometimos y el daño originado. Doctor, es que de acuerdo al procedimiento que usted me realizó, me salió X cosa arriba y el procedimiento que nosotros realizamos fue en la arcada inferior. Ahí no existiría una relación directa. Doctor, diferente. Entregamos una prótesis fija, infortunadamente dentro del diseño quedó la corona sobrecontorneada y el paciente vuelve después porque hubo filtración, porque hubo contaminación, porque hay una lesión apical. Ahí en ese momento donde nosotros actuamos en ese cuadrante y no tuvimos en cuenta ese riesgo previsible por ese mal diseño en esa corona, pues estaríamos entonces nosotros ante la relación de causalidad por la falta cometida y el daño originado. En odontología es muy sencillo tener nosotros en cuenta esta relación de causalidad porque las lesiones se manifiestan prácticamente que inmediatamente. Son pocos los casos en donde realmente esta relación necesita de un perito que haga toda la trazabilidad con diferentes elementos diagnósticos, con fotografías iniciales y fotografías finales, para poder determinar entonces que realmente existió o no la responsabilidad del profesional. Los tipos de responsabilidad profesional según la atribución están en la responsabilidad por el hecho propio. Pues es claro que si yo fui el que realicé el procedimiento, yo no puedo culpabilizar a otro. Si yo realicé el procedimiento y por ese procedimiento se generó un daño, pues tendré yo que responder por esa inadecuada atención. La responsabilidad por el hecho ajeno, como lo explicaba anteriormente, por las auxiliares, las higienistas que están haciendo la fase higiénica y llegan a cometer alguna lesión, pues entonces también será responsable el odontólogo. La responsabilidad directa, que va de la mano con la vinculación y el tipo laboral entre la entidad clínica, bien sea pública o privada, y el odontólogo porque está mediando un contrato laboral con respecto al daño originado. Y la responsabilidad en la relación docencia. Para mis amigos que son docentes o en institutos o en universidades, si yo sé que el estudiante en ese momento no ha desarrollado las competencias para generar un tipo de procedimiento, es mi deber, es mi obligación no permitir que el estudiante toque el paciente, porque si se llega a presentar alguna situación en ese momento de un daño al paciente, yo como tutor en ese momento, como responsable de esa práctica clínica, también tendré una responsabilidad con el paciente y así también lo tendrá la clínica odontológica de la institución universitaria y también lo tendrá el programa en su momento porque no hizo todo lo que tiene que ver con los análisis a nivel del desarrollo de competencias de estos estudiantes. La responsabilidad por infraestructura de equipos. A veces creemos que sencillamente es que nos asistan los profesionales que hacen las calibraciones de los equipos biomédicos que nosotros utilizamos en nuestra consulta particular y le pongan solamente el sticker.
Nos olvidamos que por norma debe constantemente hacerse, periódicamente hacerse, unos mantenimientos preventivos a estos equipos. Si nosotros no tenemos esas constancias de esas asistencias preventivas o correctivas para los equipos biomédicos, si se llega a suscitar alguna generación de un daño por estos equipos utilizados en nuestra práctica clínica, pues sencillamente estaremos nosotros también inmersos en una responsabilidad por equipos. En infraestructura, cuando vamos a mirar nuevamente, ahora que está tan de moda la resolución 3100 del año pasado, criticada por muchos, y ahí pues se tendrá, y ese va a ser objeto de otro debate en su momento, revisar todos los requisitos que nos están pidiendo, porque hoy por hoy habilitar un consultorio odontológico prácticamente que es una ilusión, o es un héroe el que logre hacerlo por todos los requisitos que nos piden. Pero en cuestión de infraestructura, la rampa, digamos, si el consultorio tiene rampa para llegar, la clínica tiene rampa para llegar al consultorio y no tiene las huellas que nosotros tenemos que colocar antideslizantes, si el paciente sufre una caída, Dios no lo quiera, se genera una fractura a nivel del fémur o a nivel óseo, nosotros tendremos que también pagar por ese daño que se generó por no contar con los elementos en ese momento de protección del paciente en la infraestructura de la clínica. Si hay una falla en estas puertas electrónicas, normalmente también, pues ahí tendremos nosotros que pagar por eso. Dentro de los casos clínicos, doctor Rodolfo, no sé si hay de pronto alguna pregunta o al final. Sí, doctor. Aquí tengo una pregunta de un profesor, un docente, que dice, o sea que si un estudiante perfora hacer un maxilar en la arteria exudósea y se infecta, ¿quién debe responder al paciente? ¿La universidad, el profesor, el docente? Hay que revisar la situación fáctica de ese tipo de complicación, ¿no? Si realmente se utilizó instrumental que estuviese esterilizado, uno, y para eso pues tendríamos que ir a la unidad de esterilización de la clínica de esa institución de educación superior, si realmente el estudiante, porque por obligación deben de hacerlo en esta unidad de esterilización. Dos, si realmente esa infección a nivel del seno maxilar fue por alguna enfermedad de base preexistente y se dio ese tipo de complicación post-extracción, o si finalmente fue, digamos, por culpa de la utilización de este instrumental. Ahí no, digamos, no iría la responsabilidad del docente, porque es dentro del riesgo pues, previsto lo que puede llegar a suceder una sinusitis post-extracción, digamos, de un 6, de un 7 superior, ¿ok? Pero si fue, digamos, una fractura, o sea, se generó una fractura también a nivel el maxilar superior, y fue por una mala práctica, una mala fuerza del estudiante, pues sí tendríamos que entrar a evaluar hasta dónde sería o llegaría el alcance del docente en ese caso. ¿Quién debe continuar con la atención de los pacientes y la responsabilidad de la custodia de la historia clínica? Es claro que si estamos nosotros llevando a cabo nuestra prestación de servicio en una institución, llámese clínica privada o en una IPS, pues tendría que dársele o darle la continuidad del servicio de ese paciente por la institución, salvo que existiera, digamos, alguna responsabilidad en ese momento con el paciente y que se haya llegado al acuerdo de que el profesional que lo atendió sea el que termine pues, de hacer el procedimiento. Aquí también hay que tener en cuenta la autonomía del paciente, que está regulado también por el Código de Ética. El paciente es autónomo de determinar dónde quiere que lo atiendan y cuál sea el profesional que lo vaya a atender. Yo creo que la pregunta va un poco encaminada respecto a la posición del profesional, porque si él no queda con la custodia de la historia clínica, sino que queda con la clínica, con la custodia de esta, pues queda en una posición desfavorable, porque el paciente realmente como que continúa con ese paciente, si le continúa el tratamiento, hasta dónde llega él en ese compromiso con la paciente. El compromiso irá hasta donde él actuó.
Si de ahí en adelante el procedimiento o el acto odontológico no lo ha realizado el profesional, no tendrá por qué entonces ser objeto de una responsabilidad profesional por actos posteriores a su ejercicio o a su práctica clínica. Doctor, pregunta. Y aquí, qué pena interrumpirte, Rodolfo, porque es que existe también la responsabilidad por el trabajo de equipo odontológico. O sea, es que en un paciente no solamente es el odontólogo general o el rehabilitador oral en que en su momento va a llegar a atender el paciente. Si digamos vamos a hacer nosotros una rehabilitación y es necesario hacer una endodoncia, pues ahí también estaría actuando el endodoncista. El endodoncista, ¿por qué estaría respondiendo? Por su atención desde los parámetros establecidos para hacer la endodoncia. Pero si la falla estuvo posterior en la rehabilitación, no tendrá por qué ser objeto de responsabilidad del endodoncista, recaería entonces en el rehabilitador oral. Nuevamente, doctor, muy reincidente la pregunta con respecto a la utilización que hace el diagnóstico por parte del odontólogo. Si se coloca este medicamento en una menor de edad, el paciente, perdón, el profesional está entrando con alguno de los principios de impericia que usted habló ahorita. Pues mira, y hacíamos el análisis anteriormente de hasta dónde está el desarrollo de mis competencias. Entonces mirábamos la definición del odontólogo, de la odontología, y mirábamos si realmente habíamos tenido en el pregrado todo el desarrollo de competencias para poder hacer este tipo de intervenciones, y aunque no son procedimientos quirúrgicos, si bien es cierto, no contaríamos, digamos, con un aval académico, uno, y dos, si es una menor de edad, pues ahí tendríamos que entrar a mirar hasta dónde la parte ética del profesional llegó, porque se supone que por más aval que esté dando, por más firma de consentimiento que hubiese dado el representante legal, pues no podríamos nosotros dar ese tipo de procedimientos para esta paciente. Doctor Omar, ya cerrando su excelente y muy importante conferencia, quisiera pasar unas recomendaciones, felicitaciones, saludos, y una pregunta de parte de nuestros asistentes a este muy importante foro. Felicitaciones a Doctor Argentina, que obtuvo más de los años, el doctor Fernando Díaz, que hace unos días estuvo en Caleños, saludos a todos, el estudio, el doctor Samuel Plaza, saludos a todos, excelente tema a tratar, la doctora Casita González, saludos por la de Morelia, Michoacán, el doctor Juan Camilo Montilla, saludos al doctor Giraldo, y así doctor, muchos de sus compañeros y colegas le envían los saludos a través de nuestro Facebook y a través de nuestra plataforma. Doctor, no me queda sino preguntarle, y con esta pregunta termino nuestro webinar del día de hoy. Si un odontólogo no se siente capacitado para hacer una extracción, como usted comentó ahorita, que tiene la responsabilidad de extraer, etc., pero si él considera que está por fuera de sus capacidades o habilidades profesionales, tiene la obligación de atenderlos sabiendo que eso puede ser un poco infeccioso o un poco probablemente endocardititis infecciosa. Si el profesional realmente se siente que no tiene las habilidades o las competencias, debe de informárselo al paciente, debe de hacer la remisión hacia una persona que realmente tenga la experticia con respecto a este tipo de tratamientos para evitarle al paciente una futura complicación. Doctor, creo que usted tiene los casos clínicos para mostrarnos, tendríamos un tiempo adicional si usted lo considera. Vale. Este primer caso clínico que tengo en este momento proyectado es un caso clínico de una paciente que actualmente tiene 24 años, en donde observamos nosotros a nivel del 11 y del 21 unas restauraciones en resina desadaptadas, la ausencia del 36 y del 46, una deformidad a nivel de la tabla vestibular de estos dientes post-extracción, con presencia del 37, del 47 y 48 y del 38, con una extrusión a nivel del 16 y del 26. ¿Y por qué quiero que toquemos este caso? Primero porque inicialmente el colega que atendió a la paciente hace 5 años, porque la paciente lleva 5 años con ortodoncia, determinó que el plan de tratamiento tendría que ser a 18 meses.
Sin embargo, llama la atención cuando plantea a nivel de los 5 inferiores colocar mini implantes para hacer una tracción hacia mesial y ocupar los espacios de esos 6 que están en este momento, no están en boca. ¿Y por qué lo digo que llama la atención? Porque después de 5 años, cuando nosotros observamos la radiografía de esta paciente, lástima que no pude colocar la panorámica inicial, podemos observar cómo se dieron esas inclinaciones de los 7 y de los 8 hacia la parte mesial. Hay unos contactos inadecuados y hay unos desórdenes oclusales posteriores que incluso están generando problemas a nivel de la articulación temporomandibular, pero también observamos, y aquí quiero partir de la buena fe de lo que les estoy diciendo, decirles que no es un defecto en la radiografía. La reabsorción radicular que en este momento esta paciente de 24 años tiene en esos incisivos anteriores inferiores es real. Es una paciente que en este momento prácticamente que al terminar la ortodoncia, porque ya no está con el colega que inició inicialmente su tratamiento, va a terminar muy probablemente en el mediano plazo en extracción de ese 32, 31, 41 y 42 con regeneración ósea en esa zona y colocación y rehabilitación sobre implantes. Cuando vamos al análisis de la historia clínica y lo mirábamos de por qué la importancia de la historia clínica, vemos en los apartes que están en la diapositiva en el lado derecho cómo no hay absolutamente nada. Está totalmente unos jeroglíficos montados en la evolución, en la actividad realizada, faltando así a lo determinado por la resolución 1995 del 99, porque encontramos que no hay una racionalidad científica, porque están con siglas, con abreviaturas, y la resolución 1995 también dice que no se puede realizar. Entonces, cuando vaya esta demanda a la justicia ordinaria, pues realmente el colega no va a tener ningún elemento probatorio a su favor, sino por el contrario, todas las cartas estarían jugando en su contra, infortunadamente. ¿Por qué? Por desconocer cómo es el deber ser de la historia clínica. No hay consentimientos informados tampoco. Casos clínicos, el del lado izquierdo, insisto, no tengo nada en contra de los mal denominados diseños de sonrisa, pero cuando realmente se hacen en pacientes que las condiciones clínicas lo permiten. O sea, yo en este paciente con ese apiñamiento moderado que tiene en la arcada inferior, con ese trauma que muy posiblemente tiene, con esa inclinación y con esa angulación de esos dientes, hubiera determinado con el paciente hacer primero una ortodoncia y ese sería realmente su diseño de sonrisa. Orientar al paciente es el deber ser nuestro, no plantear tratamientos donde, por ejemplo, nosotros miramos la fotografía inferior y la entramos a evaluar con la fotografía superior, que fue cuando realmente inició el paciente su tratamiento, o la foto antes del tratamiento, para poder generar ese contacto interproximal entre el 11 y el 21, tuvo que haber hecho desgaste de esmalte que estaba en su momento sano. Entonces estamos nosotros colocando al paciente en un riesgo injustificado. 1, 2, se van a presentar zonas de atrapamiento de comida. Al presentarse zonas de atrapamiento de comida, esta paciente va a comenzar a tener enfermedad periodontal. Y esa presencia de bolsas periodontales puede traer consigo también la pérdida a nivel de alguna de estas estructuras dentarias. El caso clínico del lado derecho, pues la foto habla por sí sola. No creo ni siquiera que lo haya hecho un odontólogo, porque hacer una perforación lateral y no darse cuenta cuando está colocando el material de endodoncia interno, pues estaría dándonos a nosotros pie de que realmente no se tomó una radiografía final. Entonces, no creo que lo haya hecho un odontólogo, pero quería mostrarlo para que realmente también, si existe algún paciente que nos está viendo, genere conciencia que debemos de ir donde personal idóneo, capacitado, que tenga toda la cualificación académica para que este tipo de situaciones no se presenten. Y en el caso de la responsabilidad por docencia, aquí está, una toma de impresión de un paciente en una clínica de una universidad. El estudiante termina tomando la impresión con yeso, y entonces termina la cubeta metálica totalmente alojada en la arcada inferior sin posibilidad de nosotros extraerla. Entonces tienen que hacer una disección con estos discos. Gracias a Dios pues no hubo lesión a nivel de
las estructuras dentales inferiores, pero aquí está lo que hablábamos ahorita, el desarrollo de las competencias de estos estudiantes. ¿Dónde estaba el odontólogo tutor verificando que realmente esa impresión se fuese a hacer con el material de impresión adecuado? Finalmente, muchas gracias. Pues doctor Omar, muchísimas gracias por su excelente conferencia, su muy importante conferencia, y yo creo que a todos los que hacemos práctica clínica nos surgen muchísimas preguntas con respecto a los pacientes. Es decir, usted ahorita la responsabilidad compartida que se tiene con el laboratorio, la responsabilidad compartida que se tiene entre estudiantes, docentes, instituciones universitarias e instituciones privadas. Y creo que realmente el tiempo que tenemos hoy no alcanzamos a presentar todas las muchas preguntas que surgen, no solamente de odontólogos, sino también de pacientes. Entonces, doctor, no me queda sino dar las gracias por su excelente conferencia en nombre de todas las personas que lo escucharon, todas las personas que enviaron felicitaciones y que nos enviaron preguntas. Hoy nuestro más sincero agradecimiento y creo que vamos a seguir contando con usted porque necesitamos aprender mucho de la parte de la atención y la práctica clínica. Sí, yo creo que va a estar recientemente en Chile y en Cali entrando un seminario, un curso respecto. Sí, Rodolfo, muchas gracias. Como bien lo has apreciado, pues realmente tener una hora para dar esta temática realmente es un tiempo muy corto porque hay que entrar realmente a dar conceptos más a fondo. Por eso es que el 29 de febrero, el último sábado de este mes, en el auditorio Jorge Isaacs de aquí de la ciudad de Cali, estaremos dando la conferencia sobre responsabilidad profesional en odontología con una intensidad horaria de 4 horas. Vamos a ver más a profundidad cada una de esta temática con más casos clínicos para que de una manera práctica nosotros logremos identificar dónde está la negligencia, la impericia, la imprudencia y lograr diferenciarlas. El costo de la inversión es de 60.000 pesos, el teléfono es el mío, 301-672-6985, para que por intermedio de WhatsApp puedan realmente llegar a los pocos cupos que en este momento quedan. Y con la doctora Margarita Ramírez estaremos dando el curso ya con una intensidad horaria de 8 horas el 30 de mayo en la ciudad de Pereira. Pues muy necesario, doctor, muy importante y tal como lo dice la principalmente a través de nuestra plataforma Gallegos, muy interesante su conferencia, muy necesaria. Doctor, nuevamente muchas gracias. A todas las personas que nos escuchan en todo el territorio de Latinoamérica, muchísimas gracias. Nos vemos nuevamente la próxima semana con otra muy interesante conferencia en el ámbito de la salud. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Igual ahí está la información que te mandé por WhatsApp. Vale. Y ya el 30 de mayo sería en la ciudad de Pereira. No, 30 de mayo, febrero. Y el 30 de mayo. Y con la Universidad Autónoma de Manizales estamos pendientes si lo sacamos como curso o como diplomado. Pero ahí si va como diplomado, vamos a tener otros. Dari Joya, ella es la coordinadora de la facultad del programa de odontología. Yo estuve allá hablando, pues no con ella porque estaba en una reunión, pero sí con la doctora Patricia Nao, que es la decana. Ella me atendió en 5 minutos porque estaban al inicio, eso fue el viernes 3 de febrero, más o menos fue.